bienvenidos a un nuevo video de Brumas Selene. Yo soy Caps y hoy les traigo una nueva temática al canal. Y primero que todo, pues quiero que sepan que este video lo hago en conmemoración al mes del orgullo LGBTIQ más. Y por esa razón voy a leer una bibliografía súper importante para la comunidad. En este caso voy a leer la bibliografía de Marsha P. Johnson, que fue una de las activistas más importantes en Estados Unidos. Ella, pues, básicamente es conocida como la madre de la comunidad LGBTIQ en Estados Unidos, y pues es muy mediática en general. Si quieren de pronto ahondar un poquito más, pueden ver un documental que hay en Netflix sobre su vida y muerte. Mientras leo, voy a deshojar esta florecita que tengo aquí para, como, no sé, hacer algo visual también, ¿no? Entonces, dice así: esta es una historia tristísima sobre la lucha de los derechos civiles de las personas LGBTIQ+ en Estados Unidos. Quien la encarna es la drag queen Marsha P. Johnson, negra, transgénero, pobre y al final de su vida portadora del VIH. Fue una intensa y fiera activista política, pionera en las luchas por los derechos de la población LGBTIQ y cofundadora de STAR, o sea, las siglas STAR, una organización que se dedicaba a darle comida, ropa y techo a jóvenes trans o a drag queens que vivían en las calles. Marsha además desempeñó un papel importante en la rebelión de Stonewall, acontecimiento que propulsó la lucha de los derechos de los homosexuales. Siempre política, gritaba en las calles, participaba en las marchas, era entrevistada, fue fotografiada por Andy Warhol y aún así vivió en la pobreza, muchas veces en la calle. Las causas que llevaron a su muerte: un presunto asesinato, un presunto accidente, un presunto suicidio, realmente no han sido develadas aún. Marsha P. Johnson nació el 24 de agosto de 1945 en Elizabeth, New Jersey, bajo el nombre de Malcolm Michaels. Fue hija del trabajador de la General Motors, Malcolm Michaels, Sr., y de Alberta Claiborne, que era ama de casa. Fue la quinta de 7 hijos. De niña frecuentaba la African Methodist Episcopal Church. Ese hábito se quedaría con ella de adulto. Siguió frecuentando iglesias católicas y de otras fes, y algunos de sus seguidores más fervientes la llaman la Santa. Pero bueno, volvamos atrás. Cuando tenía 11 años, en 1966, Marsha comenzó a vivir en las calles, situación que sistemáticamente se repetiría a lo largo de su vida.
1970 la alcanzó una bala y presentó su primera muestra de enfermedad mental. Podía salir desnuda por Christopher Street para luego ser detenida por la policía. Le daban antipsicóticos, era puesta en libertad a los 3 meses y al mes siguiente volvía a ser Marsha P. No Mind Johnson. Algunos comentan que tenía a veces la personalidad de Malcolm. Se le hacía gruesa la voz, se volvía violenta y buscaba peleas. Asimismo, era caracterizada por una especie de condición que la hacía distraerse con facilidad. Tenía la capacidad de hilar pensamientos unos con otros, pero se le hacía difícil volver al inicio, como lo atestigua el documental dirigido por David France. Death and Life of Marsha P. Johnson. Bueno, hablemos un poquito de su identidad y los performances. Marsha se identificó como drag queen, aunque utilizaba para referirse a sí misma apelativos femeninos. La investigadora Susan Stryker, profesora de la Universidad de Arizona, la describe como gender non-confirming o de género no confirmado o no conforme. Se consideraba gay, travesti y drag queen. En esos días la categoría transgénero no se usaba con frecuencia y el uso de género no conforme tomaría aún más años en definirse. Una vez la forma humorística como se refirió a la P que conformaba su nombre, Pay It No Mind, no le prestes atención o pues no hagas caso en español, le causó tanta gracia a un juez que la dejó libre, una de las tantas veces que fue arrestada. Pero ¿cuántas veces? Marsha dejó de contar después de la número 100. Johnson comenzó a usar vestido de mujer a la edad de 5 años. Este acontecimiento, aunque fue revelador para ella, solo se desarrollaría ampliamente años después. En una entrevista, Marsha también cuenta que de niña fue abusada por un adolescente de 13 años. Como drag queen, realizó varias performances con el grupo Hot Bitches, una compañía de teatro neoyorquina que tenía show una vez a la semana, todas las semanas desde 1970 a 1990, y que varias veces fue comparado con The Coquettes, un exitoso grupo hippie y psicodélico asentado en Cauliflower, California. En 1990 actuó con Hot Bitches en Londres. Con ellos también cantaría un clásico, Love, en la producción de The Hit. Sin buena voz ni estudios musicales, pero con dinamismo y entrega. Su estilo de drag estuvo marcado por su situación económica, que fue muy desafiante. No hacía parte de las high drags, esas que podían pagar vestidos costosos y adornos finos. Era conocida, en cambio, por usar flores, frutas y adornos en la cabeza, y por usar tacones de plástico. Llevaba pelucas extravagantes y tenía una sonrisa grande que cruzaba casi toda la cara alargada que, aunque dura, escaseaba de líneas angulosas. Tenía las cejas delineadas estrechamente y esto le daba amabilidad a la expresión facial. Así se puede ver en una de las fotografías que tomó Andy Warhol en 1975, quien se interesó en ella y la hizo partícipe de una colección de Polaroids que tuvo el nombre de Ladies and Gentlemen.
es una serie provocativa y ambigua, cuya idea principal es hacer evidente el hecho de que las drag queens son la realeza y no simplemente imitadoras. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Stonewall, que fue como pues algo, una protesta bien importante. Bueno, el levantamiento de Stonewall Uprising, se dio el 28 de junio de 1969 en el bar gay llamado Stonewall Inn en Greenwich, New York. El reloj marcaba la 1:20 de la madrugada. Por esos años, las redadas en los bares gays en Estados Unidos eran frecuentes. A los travestis los arrestaban y a las mujeres con menos de 3 prendas femeninas también. A Stonewall Inn fue primero para hombres gays, pero lentamente admitió a drag queens y lesbianas. Para entrar era necesario o conocer al encargado de seguridad o verse gay. El bar era propiedad de una mafia genovesa que pagaba para saber cuándo se darían las redadas. Cuando se daba la alarma, las luces del negro salón principal se encendían. La pista de baile, que aceptaba parejas del mismo sexo, en ese momento era ilegal, entonces bailar entre mujeres o entre hombres. Se apresuraba a darle la cara a la policía. Se hacía una fila. Los policías pedían documentos. Las mujeres policías llevaban al baño a drag queens o a quienes ellos creían que parecían serlo para corroborar si se trataba de un hombre vestido de mujer. Se hacían los arrestos correspondientes en la rutinaria vulneración de derechos. El 28 de junio de 1969, sin embargo, nadie dio aviso al bar de la redada, que llegó con paso firme. Los clientes del bar estaban enfurecidos. Había algo en el aire, sin nombre todavía, sin cabeza, sin organización, que reverberaba y que solo necesitaba un cristal roto para explotar. Los años 60 en Estados Unidos fueron truculentos y poblados de luchas y movimientos sociales. El grupo afroamericano de derechos civiles, el movimiento hippie, las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam y la atmósfera benevolente y liberal de Greenwich fueron aliados en la respuesta insurgente acaecida en Stonewall. Rodwell, el dueño de una librería un poco más adelante de Stonewall, sobre la Christopher Street, comentó que vio a algunos policías persiguiendo civiles para encontrarlos después en la siguiente calle, los primeros huyendo de los segundos. Una drag queen golpeó a un policía con su cartera. A quienes había dejado salir se reunieron frente a Stonewall. Hubo arrestos. Los vagones de los policías tardaron en llegar. Se fueron, llegaron. Hubo 13 personas arrestadas y 5 policías heridos. Sobre las 4 de la mañana, el silencio comenzó a colarse por toda la calle. Más tarde, en la mañana, aún sin poder digerir lo que había ocurrido, algunos manifestantes se reunieron en el Christopher Park. La semana que siguió estuvo colmada de manifestaciones, ataques, luchas y arrestos. No todos vieron con buenos ojos esta reacción beligerante dentro de la comunidad, especialmente las líneas más conservadoras de los movimientos homosexuales, que desprestigiaban a las drag y estaban en contra de la feminidad y los ataques violentos. No obstante, el impacto de este acontecimiento hoy aún resuena en el mundo. Se formaron 2 organizaciones, la Gay Liberation Front y la Gay Activist Alliance, y se instauró al año siguiente
la Marcha del Orgullo, que rápidamente se extendió a nivel global. Un año después del levantamiento de Stonewall, Marsha P. Johnson y su amiga y activista Sylvia Rivera fundaron la organización STAR, que las siglas son The Street Transvestite Action Revolutionaries. Esta organización política se encargaba de proveer comida, techo, entre otros, a poblaciones vulnerables de Nueva York: inmigrantes, personas de color, drags, trabajadoras sexuales, jóvenes sin techo, encontraban refugio ahí. Las dos fundadoras, Johnson y Rivera, pagaban con su propio dinero, fruto de el trabajo sexual, los gastos en los que incurría Star House. Vamos a hablar un poquito de Sylvia. Sylvia Rivera fue una activista política nacida el 2 de julio de 1951 en New York. Su padre la abandonó a temprana edad y su madre se suicidó cuando ella tenía 3 años. Su abuela desaprobó su comportamiento afeminado, que se manifestó en su temprano uso del maquillaje. De ascendencia puertorriqueña y venezolana, comenzó a vivir en las calles a los 11 años y rápidamente se involucró en la comunidad de drag queens, de la que también hacían parte personas trans sin techo. Su activismo también encontró frente a los movimientos en contra de la guerra de Vietnam, los derechos civiles y feministas, y otros derechos de los afros y de los hispánicos con Young Lords y Black Panthers. Vivió en las calles ya en edad adulta, en un lote abandonado en el que fue desalojado por la policía. No obstante, después del desplazamiento fue recibida en la casa de una amiga. Comenzó a trabajar en una iglesia y revivió su vida política, que duró 5 años hasta su muerte el 19 de febrero de 2002, debido a un cáncer de hígado. 2 años antes de fallecer, en Italia, para la Millennium March, fue aclamada como madre de las personas LGBT. En uno de sus discursos durante esos 5 años que antecedieron su muerte, en plena plaza pública, recordó la importancia que había tenido las drag queens en el movimiento LGBTI y resaltó cómo el movimiento gay mainstream les había dado la espalda. "Y'all better be quiet down". Se despidió diciendo que STAR, su organización, y la de Marsha P. Johnson estaba efectivamente tratando de hacer algo para ayudar y proteger a los miembros más vulnerables, pero no para aquellos hombres y mujeres blancos de clase media. Bueno, vamos a seguir hablando de Marsha y vamos a hablar sobre su muerte. Al final de su vida, Marsha P. Johnson también se unió activamente al movimiento ACT-UP. Básicamente es como Pórtate Mal, coalición del SIDA para desatar el poder. Un grupo neoyorquino fundado en 1987. Este grupo buscó generar un impacto positivo a nivel político y legislativo para que se buscaran soluciones, se incentivara la investigación y se visibilizara la gran cantidad de portadores del VIH. Marsha fue encontrada muerta el 6 de julio de 1976 en el río Hudson, en donde hoy en día se erige un monumento en su memoria. Los detalles de su muerte no fueron esclarecidos. La policía de New York catalogó como un homicidio, sin indagar más profundamente en los hechos, y de ahí muchas han sido las protestas para que se diluciese si fue un asesinato o un accidente.
Sus amigos y seguidores no consiguen creer ni justificar un suicidio. El caso volvió a abrirse en 2012, después de la dura presión que ejerció la activista Mariah Lopez. El 4 de junio, 2 días antes de su muerte, Marsha fue entrevistada sobre su vida y esta entrevista haría parte del documental dirigido por Richard Morinson y Michael Casino, Pay It No Mind, the life and times of Marsha P. Johnson. La activista que luchó por los gays, los trans, los afro, los VIH, vivió repetidamente en las calles, fue trabajadora sexual, muchas veces sufrió intensa pobreza y murió sin que su caso pareciera importante. Quizá, como gritó Silvia Rivera, los movimientos gay mainstream sí le dieron la espalda. Anthony and the Johnsons, una banda cuyo nombre rinde tributo a Marsha Pay It No Mind Johnson, compuso la canción River of Sorrow, o sea, Reino de Dolor, en honor a la reina Marsha P. Johnson. Bueno, eso es todo. Esa es como su bibliografía a grandes rasgos. Fue una mujer muy influyente. No se sabe bien pues qué sucedió con respecto a su muerte. Pudo haber sido accidente, homicidio, asesinato. Y ya, esto es como importante saberlo primero porque de ahí se devinieron muchas cosas gracias a ella y pues a las personas que en su momento lucharon en Estados Unidos. Se puede hablar de un mes del orgullo, ¿no? También pues la marcha del orgullo gay es una tradición aquí y en todo el mundo básicamente, o sea, en todas partes. Y todo esto es un contexto, ¿no? O sea, siento que sí, como que este mes está lleno de mucha felicidad y está rodeado de mucho amor y mucho arte, mucha cosa hermosa, pero no deja de ser conmemorativo, ¿sí? Recuerden que básicamente todo es político y si es una marcha, aún más, amigos. Entonces, pues nada, espero que hayan disfrutado, saber un poquito más, hayan aprendido sobre este icono. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.